¿A qué nos referimos cuando hablamos de proporcionalidad directa? Veamos. Dos magnitudes, es decir, magnitud significa todo aquello que puede ser medido. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar uno, aumenta la otra, pero en la misma proporción. O si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Entonces, veamos un ejemplo. Comparemos los kilos de azúcar con el precio correspondiente. Evidentemente, cuando aumentamos los kilos de azúcar, aumenta también el precio. O si miramos la tabla al revés, al disminuir la cantidad de kilos de azúcar, también disminuye el precio. Vamos a definir a la primer magnitud, en este caso los kilos de azúcar, como la variable independiente y le vamos a llamar generalmente X. La segunda columna, que es el precio, se va a denominar variable dependiente y la vamos a denominar generalmente con Y. Ahora, ¿por qué variable independiente y variable dependiente? Y porque, a ver, el precio que paguemos va a depender de la cantidad de kilos de azúcar que vamos a comprar. Entonces, esta es la variable independiente. Si nosotros decidimos comprar 5 kilos de azúcar o 3 kilos de azúcar, es algo independiente, ¿está bien? Y el precio va a depender de esa decisión que hayamos tomado de comprar 3 kilos o 5 kilos. Entonces, el precio depende de la cantidad de kilos de azúcar que vayamos a comprar. Por eso a esta se le denomina variable independiente y la nombramos con X, y la otra es la variable dependiente y la nombramos con Y. Es decir, Y depende de X. Ahora, el solo hecho de que esta magnitud aumente y la otra también, o si la miramos al revés, esta disminuye y la otra también, no nos da proporcionalidad directa. Tienen que aumentar ambas o disminuir ambas en la misma proporción. ¿Y esto cómo lo vemos? Para esto vamos a definir un concepto que es la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad la vamos a nombrar con K y es el valor de la razón entre Y y X. ¿Se acuerdan lo que era una razón? Era comparar dos cantidades. Entonces, vamos a establecer la razón entre Y y X y el valor de esa razón, que le vamos a llamar K, es la constante de proporcionalidad. Veamos cómo calcular la constante de proporcionalidad en nuestro ejemplo. Dijimos que la constante K es la razón y es a X. Entonces, obviamente que tenemos que tomar el Y y el X que se corresponden. Entonces tenemos, por ejemplo, 20 es a 1, 20 es a 1, como 40 es a 2, 40 es a 2, 60 es a 3, 80 es a 4. Si sacamos el valor de estas razones, 20 sobre 1 me da 20, 40 sobre 2 me da 20, 80 sobre 4 da 20. Fíjense que todos los pares de valores mantienen la misma proporción que es 20. Ahí recién podemos hablar de proporcionalidad directa. Estamos viendo que los valores que se corresponden mantienen una proporcionalidad que está dada por la constante de proporcionalidad. Si alguna de estos valores no diera 20 al calcular el valor de la razón, supongan que acá dijera 120. 120 dividido en 5 no me da 20. Entonces, esta tabla no sería magnitudes de proporcionalidad directa. Si alguno de los valores no mantuviese la constante de proporcionalidad, no podríamos hablar de magnitudes de proporcionalidad directa. Otro concepto que vamos a definir es la fórmula de la proporcionalidad. Esto es una fórmula que relaciona justamente ambas variables, la dependiente e independiente. Y la fórmula es
igual a K por X. Si ustedes se fijan en la constante de proporcionalidad, esta fórmula surge de acá. Si yo la X la paso al otro lado multiplicando, me queda Y igual a K por X. Esta es la fórmula de la proporcionalidad. Relaciona la variable independiente con la variable dependiente. En nuestro ejemplo, K es igual a 20. Entonces, la fórmula de proporcionalidad de este ejemplo que estamos viendo es Y igual a 20 por X, porque 20 es el valor de K. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Justamente, habíamos dicho que X es la variable independiente, es decir, nosotros decidimos cuántos kilos de azúcar queremos. Entonces, supongan que queremos comprar 32 kilos de azúcar. La fórmula nos sirve para reemplazar la X por el 32 y podemos obtener directamente cuánto cuesta los 32 kilos de azúcar, ¿está bien? Entonces, si en lugar de la X ponemos 32, directamente igual a 20 por 32 nos da 640. Es decir, fácilmente podemos saber que 32 kilos de azúcar cuestan 640. Por eso es el nombre de variable independiente y variable dependiente. A ver, nosotros decidimos cuántos kilos de azúcar queremos comprar. Supongan que queremos comprar 20 kilos de azúcar. Eso es independiente porque nosotros lo decidimos. El precio va a depender de esa cantidad de azúcar que queremos comprar. Si queremos comprar 20, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 20 acá, 20 por 20 da 400. Rápidamente sacamos que los 20 kilos de azúcar valen 400 pesos. Todo esto podemos graficarlo. Volvamos a nuestra tablita y vamos a graficarlo en un sistema de ejes cartesianos. Recuerden que son dos ejes perpendiculares que se cortan en el punto 0 para ambos ejes. En el horizontal vamos a colocar los valores de X, es decir, los kilos de azúcar. Y fíjense que por los valores que manejo en la tabla, le voy a dar a cada cuadrito un valor de una unidad, es decir, los voy enumerando 1, 2, 3, 4, 5, ¿está bien? Cada cuadrito vale una unidad. En el eje vertical vamos a graficar siempre los valores de Y, en este caso el precio. Y por los valores que yo manejo acá, me conviene cambiar esta escala. Es decir, no es necesario usar la misma escala en ambos ejes. Más bien yo diría que es conveniente buscar la escala necesaria para cada eje. Entonces, en este caso, por los valores que estoy manejando, decido darle a cada cuadrito un valor de 10 unidades. Entonces, coloco acá 10, 20, 30, 40, etc. Grafico entonces ahora los valores. Cada valor de X con su correspondiente valor de Y. Entonces tenemos X1 y 20. Buscamos para X1, subimos por la vertical, el Y20, vamos en la horizontal, donde se cortan tengo el punto. Este es el punto 1,20. Vamos al segundo par, 2,40. Buscamos el 2 de X, el 40 de Y y donde se cortan ambas tengo el punto 2,40. Igual, por ejemplo, para el 360. Busco el 3 de X, el 60 de Y. Este va por la vertical, este por la horizontal. Donde se cortan tengo el punto. Y así podemos seguir. Si unimos estos puntos, vamos a notar que están todos alineados en una recta. Y es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Es decir, las magnitudes de proporcionalidad directa, al graficarlas, nos dan una recta que pasa por el origen de coordenadas.